Les voy a contar algo que me pasó hace muchos años, cuando era niño y vivía en el rancho de mis abuelos. Era un lugar hermoso, rodeado de árboles y montañas, donde el aire olía a tierra mojada y el canto de los grillos nos arrullaba cada noche. Recuerdo especialmente aquella tarde de octubre. El sol se estaba poniendo y las nubes rojizas pintaban el cielo como si fuera un lienzo. Mi abuela siempre nos advertía que no nos alejáramos mucho de la casa cuando oscurecía. Pero ese día, la curiosidad pudo más que el miedo. Había escuchado a los adultos hablar sobre una antigua casa abandonada, a unos kilómetros de nuestro rancho. Decían que ahí vivía una familia que desapareció misteriosamente una noche de luna llena. Algunos juraban escuchar llantos de niños cuando pasaban cerca. Esa tarde, decidí ir a investigar. El camino era largo y solitario. Solo se escuchaba el crujir de las hojas secas bajo mis pies y el ocasional aullido de algún perro a lo lejos. Conforme me acercaba, el aire se volvía más frío y pesado. La casa estaba ahí, imponente y oscura, con sus ventanas rotas como ojos vacíos mirándome. Las tablas del porche crujían con cada paso que daba. El viento silbaba entre las grietas de las paredes, creando un sonido que parecía susurros. Cuando estaba a punto de entrar, escuché algo que me heló la sangre, una risa infantil, clara como el agua. Venía del interior. Me quedé paralizado. Luego, pasos pequeños, como de niños corriendo, y entonces lo vi en una sombra que se movía detrás de las cortinas rasgadas. Salí corriendo tan rápido como pude, con el corazón latiendo, como si quisiera salirse de mi pecho. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Cuando llegué a casa, estaba pálido y temblando. Mi abuela me miró con esos ojos sabios suyos, y solo dijo: hay lugares donde es mejor no meter la nariz, mijo. Ahora, después de tantos años, cada vez que regreso al rancho y veo esa casa a lo lejos, siento la misma opresión en el pecho. Los locales dicen que sigue igual, que en las noches de luna llena todavía se escuchan risas de niños y pasos pequeños corriendo por los pasillos vacíos. A veces extraño la simplicidad de aquellos días en el rancho, el olor a café recién hecho por las mañanas, las historias de mi abuela junto al fogón. Pero hay cosas que es mejor dejar en paz, secretos que algunos lugares guardan celosamente, y que quizás, solo quizás, no estamos destinados a descubrir. Esa experiencia me enseñó que hay misterios en este mundo que no tienen explicación, y que a veces, el miedo más profundo no viene de lo que vemos, sino de lo que no podemos explicar. Les voy a contar algo que me pasó hace muchos años, cuando vivía en un pequeño rancho en las montañas de Jalisco. Era un lugar hermoso, pero también muy solitario. Solo había unas cuantas casas dispersas y kilómetros de bosque alrededor. Recuerdo con nostalgia aquellas noches estrelladas, el sonido de los grillos y el aire fresco de la montaña. Pero hay una noche en particular que nunca podré olvidar, una noche que cambió para siempre mi forma de ver la oscuridad. Era temporada de lluvias, y mi abuelo había salido temprano a revisar el ganado. La tarde comenzó a caer, y él no regresaba. Mi abuela estaba inquieta, mirando constantemente por la ventana mientras preparaba café en la vieja estufa de leña. Cuando la noche llegó, la lluvia arreciaba con fuerza. De repente, escuchamos los perros ladrar de una manera extraña. No era su ladrido habitual. Se oían aterrados. Mi abuela se persignó y murmuró algo sobre las ánimas. Entonces, lo vimos. A través de la ventana, entre la cortina de lluvia, una luz verdosa flotaba entre los árboles. Mi abuela me agarró del brazo con fuerza. La luz se movía de forma errática, como si estuviera buscando algo. Los relatos de los antiguos sobre la luz mala comenzaron a resonar en mi mente. Decían que era el espíritu de un minero que murió buscando oro en estas montañas, y que ahora vagaba eternamente, llevándose consigo a cualquier alma desafortunada que se cruzara en su camino. La luz se fue acercando a la casa. Los perros ya no ladraban. Solo se escuchaba el golpeteo de la lluvia contra el techo de lámina. El ambiente se volvió más frío, tan frío que podíamos ver nuestro aliento. Justo cuando la luz estaba por alcanzar nuestra puerta, escuchamos el familiar sonido de la camioneta de mi abuelo. La luz desapareció instantáneamente, como si nunca hubiera existido. Mi abuelo entró empapado, diciendo que se había refugiado en una cueva por la tormenta. Cuando le contamos lo sucedido, su rostro se puso pálido.
Nos confesó que en esa misma cueva había encontrado restos de ofrendas antiguas y marcas extrañas en las paredes. Desde esa noche, algo cambió en nuestro rancho. Las noches ya no eran las mismas. A veces, en las noches de lluvia, todavía creo ver esa luz verdosa entre los árboles, y siento esa misma sensación de frío que sentí aquella vez. Mi abuelo y mi abuela ya no están con nosotros, y el rancho quedó abandonado hace años, pero cada vez que paso cerca, no puedo evitar sentir una profunda tristeza y añoranza por aquellos tiempos, mezclada con el miedo que nunca me ha abandonado desde aquella noche tormentosa. Hay cosas en los ranchos, en las montañas, que la gente de ciudad nunca entenderá. Historias que se transmiten de generación en generación, recordándonos que hay misterios que es mejor no intentar explicar. Les voy a contar algo que me sucedió hace muchos años. En un pequeño pueblo enclavado en las montañas de la Sierra Madre. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, donde las casitas de adobe y tejas rojas se mezclaban con la niebla que bajaba cada tarde. Recuerdo con nostalgia aquellos días en que mi abuela vivía allí. Su casa, una construcción antigua de piedra, tenía ese aroma característico a leña y hierbas secas. Siempre me gustó visitarla, hasta aquella noche de invierno que cambió todo. La gente del pueblo siempre había hablado de las luces que aparecían en el bosque, pero yo nunca les creí. Decían que eran las almas de los mineros que murieron en un derrumbe hace décadas. Mi abuela solía contarme que ella conoció a varios de ellos cuando era joven. Esa noche, mientras todos dormían, escuché un llanto. No era como cualquier llanto, era un lamento profundo, desgarrador, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Me asomé por la ventana y vi algo que todavía me hiela la sangre. Una procesión de luces que flotaban entre los árboles, moviéndose lentamente hacia la antigua mina. Pero lo que más me impactó fue ver a mi abuela en el jardín, hablando con alguien que no estaba allí. Ella gesticulaba y sonreía como si estuviera reencontrándose con viejos amigos. Cuando la llamé, se giró hacia mí y por un momento, sus ojos brillaban con una luz que no era natural. Al día siguiente, mi abuela no recordaba nada, pero desde entonces, cada noche de luna llena, las luces vuelven. Los habitantes del pueblo dicen que los mineros siguen buscando la salida y que a veces se llevan consigo algún visitante desprevenido. Lo más escalofriante es que, años después, encontraron documentos antiguos que confirmaban que efectivamente hubo un derrumbe en esa mina. Y entre las víctimas estaba el nombre del primer amor de mi abuela. Quizás por eso ella sonreía esa noche. Quizás por fin se había reencontrado con él. Ahora, cada vez que visito ese pueblo, siento una mezcla de melancolía y temor. Las calles empedradas guardan secretos oscuros, y cuando cae la noche, juro que puedo escuchar los susurros de aquellos que se negaron a partir. Mi abuela ya no está con nosotros, y a veces me pregunto si aquella noche fue más que un simple encuentro con los espíritus de los mineros. El pueblo sigue allí, atrapado en el tiempo, guardando sus historias entre la niebla y el silencio de las montañas. Y aunque han pasado años, todavía no me atrevo a mirar por la ventana cuando escucho ese lamentos en la oscuridad. Voy a contar algo que sucedió hace muchos años en la hacienda de mi abuelo, un lugar inmenso de más de 1000 hectáreas en medio de la nada. Cada vez que recuerdo esa noche, un escalofrío recorre mi espalda. Era una típica tarde de verano, cuando el sol comenzaba a ocultarse. El ganado ya estaba en los corrales y los peones se habían retirado a sus casas. Mi abuelo siempre decía que en esas tierras habitaban espíritus antiguos, pero yo nunca le creí. Hasta esa noche, me encontraba solo en la casa principal, revisando unos documentos de la hacienda. El viento comenzó a soplar de manera extraña, moviendo las ramas de los viejos árboles que rodeaban la propiedad. De repente, escuché el mugido desesperado del ganado. Al principio pensé que sería algún depredador, pero cuando salí a verificar, vi algo que jamás podré olvidar. Todo el ganado estaba inquieto, pero lo más perturbador era que se movían en círculos perfectos, como si siguieran algo invisible. Los caballos en el establo relinchaban con terror, intentando romper sus amarres. En medio de ese caos, vi una figura oscura que se movía entre los animales. No era un hombre, ni un animal. Era algo
Tenía forma humanoide, pero se desplazaba de una manera antinatural, como si flotara sobre el suelo. Recuerdo el olor, un hedor a tierra húmeda y muerte, que invadió todo el lugar. Los perros de la hacienda, siempre valientes, se escondieron aullando bajo los graneros. Las luces del establo comenzaron a parpadear hasta que finalmente se apagaron. En ese momento de oscuridad total, escuché pasos acercándose, pasos pesados que hacían crujir la madera vieja del porche. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Entonces, una voz antigua y profunda susurró mi nombre. Lo más aterrador no fue la aparición en sí, sino descubrir al día siguiente que varios animales tenían marcas extrañas en sus cuerpos, como si algo los hubiera tocado con manos heladas. Wine Swallow. Donde vi aquella figura, encontramos marcas de quemaduras que formaban símbolos que ninguno de nosotros pudo descifrar. Mi abuelo falleció hace años, y la hacienda ya no nos pertenece. Pero cada vez que paso cerca de esas tierras, puedo sentir que algo nos observa desde las sombras. Los lugareños dicen que en las noches sin luna, aún se pueden escuchar los mugidos desesperados del ganado y ver sombras que danzan entre los árboles. Hay lugares que guardan secretos oscuros, historias que es mejor no recordar. Pero esa noche en la hacienda me enseñó que hay cosas que no podemos explicar, fuerzas antiguas que siguen habitando en nuestras tierras, esperando el momento para manifestarse nuevamente.